Conocemos la importancia que tuvo la corbeta Unión durante la Guerra del Pacífico. Pero ¿qué tanto sabemos de esta corbeta realmente? ¿De dónde proviene? ¿Quiénes la comandaron? ¿Y cuál fue su más grande proeza? El día de hoy te contaré todo sobre la corbeta Unión. Durante la Guerra de la Secesión, los Estados Confederados mandaron a construir 4 cruceros al francés Henry Armand de Rivière. Él construyó 2 en Burdeos y su socio Bruce en Nantes, bajo los nombres de Osaka y Yedo y San Francisco y Shanghái respectivamente. Recuerden estos dos últimos nombres. Debido a la presión de la diplomacia estadounidense, los cruceros fueron embargados en 1864. Los buques que se encontraban en Nantes fueron comprados por Perú, en previsión a una posible guerra con España. El costo por ambos barcos fue de 92.000 libras esterlinas, más de lo que costó el monitor Huáscar. Tenía una eslora de 74 metros. Vino inicialmente equipado con 14 cañones Borús de 162 milímetros. Una velocidad de 13 nudos y 137 tripulantes. La San Francisco tomó el nombre de América y el Shanghái el de Unión. En ese entonces, Teniente Primero Miguel Grau sería el comandante de la Unión. Ambas corbetas, Unión y América, durante su viaje tuvieron 2 percances con fenómenos meteorológicos. Cuando finalmente la Unión llega a Valparaíso el 6 de julio, Grau se entera de la situación del Perú y de la Guerra Civil Peruana de 1856. Por lo que decide apoyar al capitán de navío Lizardo Montero, incorporando la Unión a la escuadra rebelde, compuesta por la fragata Amazonas, el transporte Lersundi, la goleta Tumbes y la corbeta América. La escuadra gobernista del presidente Juan Antonio Pezet contaba con la fragata Apurímac, el transporte Chalaco, el blindado Loa y el monitor Victoria. Las escuadras no tomaron ningún enfrentamiento hasta septiembre de 1865, teniendo la Unión que enfrentarse a la Apurímac en alta mar. Finalmente las fuerzas rebeldes toman Lima el 6 de noviembre de 1865, finalizando la guerra civil. El 14 de enero de 1866, la Unión participó junto con la escuadra peruana y la goleta chilena Covadonga en el combate naval de Aptao contra las fragatas españolas Blanca y Villa Madrid. La corbeta Unión sufrió las bajas más graves, 12 muertos. Luego de este combate, la Unión y toda la escuadra aliada se retiró a Huito. Un evento catastrófico aconteció en la ciudad de Arica el 13 de agosto de 1868. Tras el gran sismo, un tsunami destruyó los malecones y ocasionó muchos ahogamientos. Los navíos, incluyendo el América, quienes intentaron salvarse a mar abierto, fueron sorprendidos cuando el mar se retiró y los dejó varados en seco sobre quilla. Sorpresivamente el mar volvió como una marea sostenida y retomó a los navíos. En 1871 la corbeta Unión fue enviada a Inglaterra para cambiar sus calderas y también cambiarle su artillería. Las reparaciones tardaron un año. Sus calderas se encontraban más expuestas, y se le agregó un cañón Whitworth de 9 libras de calibre, comprado por una colecta realizada por sus tripulantes y bautizada como el Malcriado. En 1877, durante la sublevación del Huáscar, el gobierno de Mariano Ignacio Prado formó una división naval para someter al monitor rebelde. La división estaba compuesta por la fragata blindada Independencia, donde Moore era el comandante, la corbeta Unión, al mando del capitán de navío Nicolás Porlat, el monitor Atahualpa y el transporte limeña que remolcaba al monitor. Los 3 buques, Independencia, Unión y Pilcomayo, se enfrentaron al Huáscar en el combate de Punta Pichal, sin éxito alguno. Finalmente el Huáscar se entregó a la escuadra al mando de Moore el 31 de mayo. 2 años después tomaría parte en la Guerra del Pacífico. Formaba parte de la segunda división naval de la escuadra peruana, junto con la cañonera Pilcomayo. Esta sería la guerra en la que más participación tendría, y a su vez sería la última. Para este conflicto se retirarían 2 de los cañones Borús y se añadirían 2 cañones Armstrong de 70 libras. Junto a la Pilcomayo tuvieron el primer encuentro de la guerra, en el combate naval de Chipana, enfrentando a la cañonera chilena Magallanes. Esta última perdió una lancha a vapor. Lejos de eso no hubieron más consecuencias. La Unión tendría que regresar al Callao debido al mal estado de sus calderas. En su segunda expedición, y luego de sus reparaciones, salió a Arica, llevando pertrechos de guerra. Se acordó hacer una expedición sobre costas chilenas, como represalia contra el bombardeo de Iquique, un puerto indefenso. El 19 de julio, la Unión detiene en Mejillones a la fragata chilena Adelaida Rojas, que llevaba 1.700 toneladas de carbón. La nave fue enviada al Callao tras ser marinada por la Unión. Al día siguiente, a las primeras horas, frente a Chañaral, capturan al bergantín Saucy Jack, cargado de cobre, enviado al Callao también, luego de destruir las lanchas de carga. Al amanecer y en la tarde del 21, los buques estaban en Huasco y Carrizal Bajo respectivamente, destruyendo los elementos de movilidad. El 22 volvieron a Chañaral y capturaron a la barca
Adriana Lucía, cargada de cobre que fue enviada al Callao. El 23 de julio, frente a Antofagasta, persigue al transporte Rímac. Este último, con una artillería limitada, era incapaz de defenderse de la corbeta, que podía mantenerse fuera de su rango de tiro. Luego de provocar daños, una larga persecución y la revuelta que se produjo en esta, el transporte llegó a ser capturado. La tripulación se deshizo de cañones y fusiles, mas no de todo el material bélico que ahí se encontraba. Cuando el Huáscar llega a la persecución, basta un disparo de advertencia para hacerla detener. Este hecho motivó una crisis en la Armada de Chile, motivando la renuncia de Juan Williams Rebolledo, encargado de la campaña naval. En el transporte se capturaron al escuadrón de caballería Carabineros de Yungay número 1, de 258 plazas, 215 caballos, un cañón de 300 libras, 300 rifles Comblain, algunas carabinas Winchester, pertrechos, víveres, carbón, forraje, útiles para ambulancia, dinero y la correspondencia oficial. Bajo el mando de Nicolás Porlat, la Unión salió el 31 de julio hacia el estrecho de Magallanes para dar caza al vapor Glenelg, el cual se sabía llevaba para Chile una importante carga de armas. Entró al estrecho y siguió hasta Punta Arenas, donde la Unión llegó el 16 de agosto, produciendo inmensa alarma en la población de esa colonia, pues se creía que iba a ser bombardeada, temor que fue desmentido por el mismo comandante Perón en conversaciones con el capitán del puerto. El mando peruano se enteró que, a fines de julio, el transporte chileno Loa, al mando de Carlos Conde, le había arribado a Punta Arenas y que tras 2 días de espera se reunió con el Glenelg, partiendo ambos el 4 de agosto. La Unión entonces retorna a Arica, no sin antes tomar varias toneladas de carbón de un pontón chileno y se abasteció de víveres comprándolos a la población. El cónsul inglés encabezado agradeció al comandante García y García, a nombre de la colonia extranjera, al no haber hostilizado la población. Esta comisión es tomada como una hazaña por la historiografía peruana por el hecho de que un buque de la Marina atravesó toda la costa de Chile hasta el extremo sur del continente, no obstante la precariedad de sus elementos materiales, aunque el viaje resultara infructuoso. A inicios de octubre, el Huáscar, la Unión y el Rímac salen de Arica con rumbo a Iquique, desembarcando en ese puerto las tropas de la división exploradora del general Bustamante. Al día siguiente la Unión y el Huáscar fueron al sur. En Zarco, los buques peruanos apresaron y enviaron al Callao al velero Coquimbo y luego siguieron creyendo no ser vistos. El día 8 se produce el combate naval de Angamos. Cuando el Huáscar y la Unión se vieron cercados por la flota chilena, la Unión, siguiendo las instrucciones, escapa en dirección a Arica, siendo perseguida por las corbetas Loa y O'Higgins, las cuales abandonaron la persecución en Huenillos. Ya en Arica, cuando el Huáscar ya había sido tomado por Chile, la Unión se dirigió al Callao para mantenimiento que duraría un mes. El 8 de noviembre de 1879, la Unión llegó a Arica escoltando el transporte peruano Chalaco, que llevaba pertrechos de guerra. El 17 de noviembre salieron de Arica la Pilcomayo, el Chalaco y la Unión hacia el norte. Al amanecer del 18, la Unión estaba muy al norte sobre Punta Coles, en dirección al Callao. El Chalaco, cerca de la costa, y la Pilcomayo más abierta que los otros y siguiendo rumbo a Muyendo. La Unión se encontró con el blindado Blanco Encalada y en el acto arrumbó al sur en busca de sus compañeros para prevenirlos de la presencia del blindado chileno, pero finalmente el Blanco Encalada captura a la Pilcomayo. El nuevo gobierno de Nicolás de Piérola como dictador dio el mando de la corbeta Unión al capitán de navío Manuel Antonio Villavicencio Freire. El 12 de marzo de 1880 salió junto con el vapor Talismán y su séptima y última expedición en la guerra. El Talismán llevaba un cargamento de pertrechos a Quilca y la Unión hacia Arica. El cargamento consistía en 37 cajones con calzado, 39 fardos de loneta blanca, un cajón de 190 gruesas de botones, 5 cajones con 2 ametralladoras completas, 100 cajones con 100.000 cartuchos para fusiles Remington y la lancha torpedera Alianza de 7 toneladas. En ese entonces Villavicencio aseguró poder entregar la carga en Arica, mas no aseguraba su retorno al Callao. En la madrugada del 17 de marzo, la Unión, amparada en la oscuridad y el absoluto silencio, entró a Arica, navegando pegada a la costa y burlando la escuadra bloqueadora que se hallaba en alta mar. La maniobra de la Unión fue recibida con júbilo no solo por la guarnición peruana, sino también por las tripulaciones de los buques de guerra extranjeros, que se habían percatado y observado las maniobras de la corbeta peruana. Los bloqueadores burlados recién se dieron cuenta de lo que estaba pasando a plena luz del día, cuando la Unión ya estaba descargando los suministros. Los buques chilenos Cochrane y el Amazonas se unieron al Huáscar y abrieron fuego sobre la corbeta y también sobre el monitor Manco Cápac, hasta después de las 2 de la tarde. Ambos barcos contestaron y fueron ayudados por la batería del Morro y las del Norte. Las operaciones de descarga pudieron concluir sin dificultades. La Torre, a bordo del Cochrane, llamó a bordo de su buque a los comandantes del Huáscar y el Amazonas para deliberar sobre la forma de impedir que escapase la osada nave peruana de la rada de Arica.
Después de las 5, la Unión zarpó a toda velocidad no con dirección norte como querían sus adversarios, sino con rumbo al sur, burlando por segunda vez el bloqueo, lo que suscitó el aplauso de las tripulaciones de los buques neutrales y la algarabía de la población que coronaba el Morro y otros lugares cercanos. Los buques chilenos emprendieron la persecución de la Unión, pero la abandonaron al llegar la noche. Tras esta hazaña que asombró a propios y extraños, la Unión llegó al Callao el 20 de marzo. Había cumplido su misión con éxito, rompiendo 2 veces el bloqueo de Arica, siendo sus bajas varios heridos y un muerto. Desde el 10 de abril de 1880 empezó el bloqueo del Callao por parte de la escuadra chilena en las primeras horas de ese día. La lancha Guacolda intentó hundir a la Unión con uno de sus torpedos de botalón, pero no tuvo éxito pues la corbeta había sido rodeada por una palizada y el torpedo de botalón estalló a 10 metros del buque. Como consecuencia del bloqueo, la Unión quedó encerrada en el Callao. En el bombardeo del 22 de abril, la chimenea de la Unión fue agujereada y tuvo otras averías en la obra muerta. A mediados de 1880 se le desmontaron sus cañones y varios sirvieron para artillar al Cerro San Cristóbal, ante un posible desembarco chileno en Ancón. Finalmente, el 16 de enero de 1881, la Unión y otros buques de la Marina de Guerra del Perú fueron hundidos en el Callao, para evitar que cayeran en manos chilenas. Tras finalizar la campaña de Lima, la Unión fue varada al norte de la bahía del Callao, quemada en parte su popa y destrozada su maquinaria. Como el palo mayor de la corbeta Unión emergió por varios años en la boca del río Rímac, fue retirado e instalado en el patio de la entrada principal de ese centro de estudios superiores, la Escuela Naval del Perú, ubicada en el malecón de Figueredo en La Punta, donde se forman año a año los oficiales de la Marina de Guerra del Perú. Desde aquel entonces la puerta principal de dicha escuela naval pasó a denominarse Puerta Unión, y es la puerta por donde los cadetes navales entran y salen de parada como recordatorio de la actuación de la Marina de Guerra del Perú en la Guerra del Pacífico. Y hasta aquí el video de hoy. Esto fue todo acerca de la corbeta Unión. Te invito a visitar el canal Guerra del Pacífico 3D Maqueta, donde encontrarás inspiradores videos sobre la Guerra del Pacífico, así como entretenidos tutoriales para hacer maquetas sobre este tema, baterías, navíos y mucho más. Si el video te gustó, no olvides darle a like, comentar y compartir.